Hola, mi nombre es Angie Salazar y nosotros somos el equipo. Está conformado por Cristian, Misael, Elton, Juan Carlos y vamos a hablar sobre los hechos diferentes que han impactado a la región de Asia y Oceanía. En esta presentación se analizará lo que son 3 acontecimientos que tuvieron un impacto decisivo en lo que es la región. Primero, el tsunami del Océano Índico, que fue en el 2004, y pues fue un desastre que dejó claro y expuestos que están millones de personas ante la fuerza de la naturaleza. Después, el rápido crecimiento del económico de China desde 1978, un proceso que modificó no solo a la dinámica regional, sino también a lo que fue un escenario global. Y finalmente, al accidente nuclear de Fukushima en 2011, que pues mostró más que nada las tecnologías más avanzadas que pues pueden volverse vulnerables frente a eventos extremos. Con estos 3 hechos es posible comprender los desafíos y transformaciones que se han moldeado a través de Asia y Oceanía en la actualidad. El primer hecho es el tsunami del Océano Índico, desastre natural global y parteaguas para Asia. El 26 de diciembre de 2004 ocurrió un desastre natural más devastador de la era moderna. Por la mañana de ese día, un terremoto de magnitud de 9.1 se produjo en el fondo del océano frente a Sumatra, en Indonesia. El sismo, que se prolongó por casi 10 minutos, fue tan fuerte que incluso logró mover ligeramente el eje de la Tierra, alterando así la duración del día en microsegundos, provocando una liberación de una gran cantidad de energía comparable a miles de bombas atómicas como la de Hiroshima. Ahora sí, propagación y alcance del tsunami. Pues el terremoto generó una serie de olas gigantescas que se le conoce como tsunami. Estas viajaron más de 800 kilómetros por hora a través del Océano Índico. En cuestión de horas, las olas impactaron con fuerza devastadora a las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y Maldivas. E incluso llegaron a África Oriental y más de 2.3 millones de personas fueron desplazadas en menos de una semana. Bueno, a causa de esto, provocó un gran impacto social en Aceh, una provincia de Indonesia situada al norte de Sumatra. Comunidades completas quedaron borradas del mapa. En algunas zonas, más de la mitad de la población murió en cuestión de minutos. Y pues el tsunami dejó un panorama devastador. Cerca de 230 millones de personas perdieron la vida y millones se quedaron sin hogar y niños se quedaron huérfanos. Las imágenes de las enormes olas destruyeron hoteles, mercados, aldeas y dieron vuelta a todo el mundo de este gran impacto. Y pues la dimensión de la tragedia generó una respuesta humanitaria enorme, pues hubo una crisis humanitaria, ya que hubieron brotes de enfermedades infecciosas, falta de agua potable, falta de servicios de salud, y pues varios países de todas partes del mundo, este, dieron servicios y equipos médicos y rescatistas, y también hubo lo que fue un apoyo económico, mientras que la ONU y la Cruz Roja y varias operaciones internacionales tuvieron una asistencia a lo que fue la reconstrucción sin precedentes. Y pues también a causa de esto, miles de familias quedaron sin registro civil, provocando un
una complicación a la reconstrucción social. Bueno, hola, mi nombre es Misael Martínez y vamos a seguir como tal con los distintos tipos de impacto se sufrieron gracias a este tsunami del Océano Índico en el 2004. Por ejemplo, pasando con impactos económicos, también podemos visualizar que hubieron daños materiales masivos, por ejemplo, destrucción total o parcial de infraestructuras costeras como carreteras, puertos, aeropuertos, hoteles, afectando a toda la población de la zona costera. Un costo económico que se podría calcular entre los 10 y 15 mil millones de dólares a raíz de este siniestro. Un golpe al turismo también, porque países como Tailandia, Maldivas, Indonesia e incluso parte de Sri Lanka, que fue afectada, vieron una caída inmediata pues, en las llegadas turísticas. Al estar todo destruido, eso quebrantó su economía rápidamente. También hubo muchas afectaciones laborales, por ejemplo, hubo millones de personas que perdieron su empleo, especialmente sobre todo los empleos de pesca, comercios que tengan marítimos y turismo, sobre todo. Y pues esto llevó a cabo una reconstrucción lenta y costosa, donde muchos países dependieron casi totalmente de la ayuda internacional para la recuperación financiera. Y pues esto llevó a cabo una reconstrucción lenta y costosa, donde muchos países dependieron casi totalmente de la ayuda internacional para la recuperación financiera. Así que pasamos con el impacto ambiental. Podemos visualizar que pasaron diversas afectaciones como la erosión costera y costera severa. Playas y manglares fueron arrasados a raíz del terremoto que surgió en el mar y del sismo que ocurrió. La salinización de los suelos, por ejemplo, también era otra cosa. El agua salada contaminó tierras agrícolas y fuentes de agua dulce. La destrucción de ecosistemas marinos como arrecifes de coral, praderas marinas, criaderos pesqueros donde se realizaba la práctica de la pesca, etcétera. Pérdidas de biodiversidad como la muerte masiva de especies costeras, peces, aves de todo tipo y obviamente la contaminación pues generalizada, desde restos químicos en las playas, diversos residuos que quedaron por toda la ciudad, etcétera. Asimismo como cambios en la línea costera de Sumatra y Sri Lanka. Ahora, como último punto de este tema, tenemos la reacción política regional e internacional. Por parte de la reacción regional, por así decirlo, tenemos que hubo una coordinación limitada al inicio. Era algo que no se veía venir y algo que agarró por sorpresa a las autoridades de la región. Muchos gobiernos fueron rebasados por la magnitud de este desastre porque pues no, ni siquiera estaban preparados para una cuestión así. Aparte, se realizaron reformas en gestión de riesgos. Varios países de esta parte del Índico fortalecieron su protección civil y protocolos de emergencia a raíz de este suceso. También se vio envuelta la creación del sistema de alerta de tsunamis en el Océano Índico, la cual hoy en día ha prevenido bastantes, o al menos ha alertado a la población de futuras réplicas de este suceso. Fue hasta el año 2006, 2 años después de la creación del tsunami como tal. Y como reacción internacional podemos visualizar que hubo una ayuda humanitaria masiva, alrededor de 14 millones de dólares en donaciones globales desde la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, diversos países con ese poder económico de la región y actores políticos globales, así como una movilización militar para ayuda enorme, sobre todo de Estados Unidos y Australia. Enviaron barcos, aviones, hospitales móviles, etcétera. Y hubo una cooperación sin precedentes como pocas veces se ha visto. El desastre motivó acuerdos globales para mejorar el monitoreo sísmico de la región. Y tras tsunamis del Océano Índico con el fin de detectar movimientos sísmicos, alertar a la población, una red que hoy protege a más de 1.500 millones de personas. Y bueno, pasando al siguiente tema, tenemos el crecimiento económico de China desde 1978 hasta la actualidad. Y como una pequeña, breve y pequeñita introducción,
Tenemos que desde 1978 China, de ser un país con una economía rural, una economía cerrada, niveles muy altos de pobreza, hoy en día se ha convertido en probablemente la economía más importante del mundo, superando a países como Estados Unidos incluso. Este cambio comenzó con las reformas de Deng Xiaoping, que impulsó la apertura económica y la inversión extranjera, la industrialización acelerada y sobre todo el desarrollo tecnológico. En pocas décadas, China logró tasas de crecimiento superiores, por ejemplo, al 9% anual, se integró a cadenas globales de producción, transformó por completo su estructura social y económica. China hoy en día y desde hace mucho se convirtió en el país manufacturero por excelencia con su gran ideología de Made in China, por ejemplo. Y China es un actor clave en comercio y tecnología, finanzas y sobre todo política internacional. Hola, ahora un poquito sobre las principales reformas que hizo Deng Xiaoping. Él más que nada impulsó una apertura económica controlada con inversión extranjera, exportaciones y la privatización parcial del comercio, por así decirlo. Gracias a esto transformó el sector agrícola con incentivos a la producción y desarrolló las industrias más estratégicamente o de forma estratégica que permitían tener una apertura económica mayor, como la manufactura, la energía, el acero, la tecnología, y creó más de 2.000 zonas de desarrollo económico. Esto trajo consigo una expansión económica muy grande, lo que hizo que China se convirtiera en la fábrica del mundo, provocando así que durante los 80 y 90 este país tuviera una apertura económica de más del 10% anual, que incluso ha seguido aumentando y hasta la fecha creo que todos es la primer lugar donde dices, ay, ¿dónde se hizo esto? Ay, es Made in China. Entonces, esto que provocó que fuera literalmente la fábrica del mundo con precios muy accesibles, pero a la vez que los productores buscaran que sus cosas y sus productos se hicieran ahí. ¿Qué ayudó esto? A que redujera la pobreza anual de una manera muy drástica, ya que daba empleo a miles y miles de locales. También el Banco Mundial demostró que más del 80 millones de chinos salieron de la pobreza desde 1980 hasta la actualidad, un logro que nunca se había visto antes y marcó precedentes en la historia moderna. En 2001, China también se integró a la OMC y consolidó su papel como el taller del mundo, posicionándose ahora sí oficialmente como una potencia mundial y económica. A medida que la economía se iba fortaleciendo, también creció su influencia política y geopolítica, ya que tenía una posición muy conveniente para el comercio, lo que provocó que comenzara a expandir su poder a la región de Indo-Pacífico y promoviera también la iniciativa de la franja y la ruta comercial. Un ambicioso proyecto que ayudó a la infraestructura y que conectó con Asia, África y Europa a través de carreteras y puertos y ferrocarriles que impulsaron muchísimo más el comercio. Como dimensión geopolítica, pudimos ver que tuvo una expansión también generada a base de tensiones y sobre todo, pues, específicamente en el Mar Sur de Este, donde mantenió disputas muy fuertemente territoriales con Filipinas, Vietnam y otros países del sureste asiático. Bueno, buenos días, tardes o noches, según lo esté viendo el profe. Pues yo soy Elton Moreno y vamos a pasar a explicar el hecho del accidente nuclear en Fukushima en el año 2011. Bueno, pues para comenzar, pues es importante entender cuál fue la magnitud que tuvo este evento natural y empezó en el 2011, perdón, el 11 de marzo. Japón pues fue sacudido por un terremoto de magnitud 9, que es uno de los más fuertes que han sido registrados, y el sismo duró aproximadamente minutos, que es una duración bastante pues prolongada,
y además pues afectó directamente al epicentro de la región de Tohoku en el noreste del país. Este terremoto provocó que inmediatamente pues llegara un tsunami devastador al territorio y hubieron olas que superaron los 15 metros, ya que en algunas zonas pues se alcanzó a reportar que incluso arrebasaban los 40 metros de altura. El agua penetró hasta 10 kilómetros pues adentro de varias prefecturas y hubo más de 470.000 personas que fueron evacuadas de manera inmediata para poder salvaguardar sus vidas. Bueno, ¿qué falló en la planta nuclear en ese momento? Pues tras el tsunami la situación se agravó pues debido a fallas críticas en la planta nuclear operada por TEPCO, ya que pues en primer lugar TEPCO no había reforzado sus barreras anti-tsunami a pesar de que expertos ya les habían notificado que tenían que pues trabajar en ello. El segundo punto a tomar en cuenta es que los generadores de emergencia pues estaban colocados en zonas muy bajas y eso hizo que se volvieran vulnerables a sufrir por las inundaciones. Como consecuencia, pues los reactores sufrieron fusión del núcleo en cuestión de pues horas. Esto provocó que hubiera una liberación de materiales radioactivos como el cesio-137, el yodio-131 y estroncio. Este conjunto de fallas pues desencadenó que hubiera una crisis nuclear que pues es considerada una de las más graves, incluso al nivel de Chernobyl en el año de 1986. Bueno, pues no nada más hubo pues estas consecuencias directas, sino que más allá pues también hubo consecuencias sociales que fueron profundamente, pues sí, que tuvieron un impacto profundo en la sociedad japonesa. Pues miles de personas perdieron sus hogares, sus empleos y sus comunidades, pues algunas llegaron a desaparecer. Los habitantes de las zonas cercanas a Fukushima pues sufrieron de estigmatización debido a que pues esta catástrofe les provocó un miedo generalizado a todo el tema de la radiación. Pues también tuvieron algunos reportes de que muchas personas estaban sufriendo un estrés crónico y también enfermedades mentales pues aumentaron significativamente en la población de Japón. Bueno, más bien en la población afectada de esta zona en Japón. Y muchas familias fueron separadas porque, pues, debido a toda esta radiación que había sido liberada, pues tuvieron que ser forzadas a reubicarse en otras zonas y pues tuvieron que vivir por años separados de sus hogares, pues, originales. Bueno, mi nombre es Carlos Charles y ahora vamos a ver un poquito de lo que fueron las consecuencias económicas que trajo esta crisis. Principalmente el accidente, pues históricamente fue considerado como uno de los que más les ha costado en cuestiones de tecnología, debido a que con este incidente se perdieron muchísimos avances tecnológicos que tenía la comunidad de Fukushima en esta central nuclear. Japón tuvo que hacer importaciones de petróleo y de gas para reemplazar la energía nuclear, generando así mayores costos. Además de esto, hubieron pérdidas comerciales en las exportaciones agrícolas contaminadas. Esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante en el impacto ambiental. Y en el impacto a largo plazo, se está proyectando que la limpieza de radiación va a estar a más de 40 años. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A lo que hubo a nivel ambiental. Fue en proporciones enormes el impacto ambiental que tuvo este accidente. Principalmente en Fukushima de lo que se vivía era la pesca, era una zona costera. Entonces, cuando se vino este tsunami, antes de estos se pescaban más de 200 tipos de peces. ¿Qué fue lo que pasó posterior al tsunami, al incidente de la central nuclear? En la actualidad, más de la mitad de los peces que estaban categorizados, se prohibieron más de la mitad de todas las especies que se vendían. Esto por la incertidumbre de que puedan llegar a contener radiación, que la hayan absorbido o simplemente que con la extracción del agua que todavía tenga restos de radiación. Por lo mismo se llevó a lo que fueron liberación al Océano Pacífico de estas aguas radioactivas, ya sean tratadas o sin tratar. En cuestiones de la tierra, pues se quedó totalmente inutilizable. Miles de hectáreas se quedaron
se perdieron, no se puede construir, no se puede cosechar, no se puede hacer nada, quedaron tan dañadas y con la radiación penetró tan fuerte en ellas que quedó básicamente inservible. Esto sin mencionar pues que también hubieron daños a bosques, a los ríos cercanos y aparte todo el daño que le causó el ecosistema, a la vida marina, ya sea a los corales, a los peces, a todas las especies que vivían ahí, pues se vieron afectadas de una u otra forma, ya sea con mutaciones o simplemente siendo portadores de radiación. ¿Qué consecuencias tuvo esto a nivel interno en Japón, a nivel político? Pues bueno, primero que nada, que fue criticado muy duramente el primer ministro de Japón de ese entonces, que era Naoto Kan, debido a que, como se vio anteriormente, les avisaron, se las pintaron muy light, y aparte de que no lo hicieron, no actuaron con rapidez, muy parecido a lo que pasó en Chernobyl. Entonces esto que pues le generó una duda en su credibilidad. También a la empresa esta, la TEPCO, que es la Tokyo Electric Power Company Holdings, que para ese entonces generaba alrededor del 30% de toda la energía de Japón. Entonces tuvieron esta crisis de credibilidad entre el gobierno y la compañía TEPCO. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno japonés en respuesta a esto? Que mandó a cerrar 54 reactores nucleares y fue haciendo una especie de transición poco a poco a energías más limpias, a energías renovables, como lo pudieron ser la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica. Y actualmente en Fukushima existen medidores de radiación para la población, porque actualmente Fukushima sí es un lugar que está habitado. Sin embargo, existen en diversas áreas de la ciudad. Hay unos medidores de radiación que te indican pues los niveles a los que están, que de hecho tengo entendido que arriba de 1.0 está prohibido por el gobierno japonés habitar esa zona. Si bien la visita no te puede hacer nada, pero a largo plazo estar viviendo ahí sí te puede traer consecuencias. Ahora, ¿qué repercusiones tuvo esto a nivel internacional? Pues obviamente tuvieron esta crisis como de que, oye, no manches, en el 86 tuvimos la crisis de Chernóbil, que también fue una central nuclear. ¿Qué está pasando ahora con que sí? Fue una cuestión de un accidente natural, de un desastre natural que fue un tsunami, pero desembocó en algo como lo fue la explosión o el desastre de la central nuclear. Entonces países como Alemania dijeron, ¿sabes qué? Yo ya, o sea, me abro de la energía nuclear, voy a hacer mi transición totalmente a energías renovables, voy a cerrar mis reactores. Países como Italia y Suiza fueron más light, fueron como que de a poco abandonando estos proyectos, proponiendo reformas de seguridad y en general la comunidad ambiental se puso como de que, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir dándole incentivo a esto, a la energía nuclear, que sí es la más eficiente, es la que mejor nos da resultados, pero al mismo tiempo es la más riesgosa de todas. Vamos a darle a implementar, vamos a invertir, vamos a investigar sobre medidas de seguridad, o mejor ya la dejamos de un lado, ya tuvimos 2 incidentes catastróficos y vamos a buscarle más por energías renovables, energías limpias, energías que no lleven tanto riesgo, vaya. Entonces empezó este debate global que fue la energía limpia contra la energía nuclear. Y pues bueno, eso básicamente fue en Fukushima y ya como conclusión tenemos que los 3 hechos que vimos en esta presentación demostraron cómo Asia y Oceanía de estos 2 continentes están marcados por varios contrastes, como lo fueron grandes vulnerabilidades, así como avances tecnológicos. Los desastres naturales y tecnológicos evidenciaron las áreas de oportunidad que tienen que fortalecer para la prevención de estos incidentes, como la cooperación internacional es un papel fundamental y la resiliencia comunitaria también. Y más específicamente con China, como el peso geopolítico es cada vez mayor en el mundo y como todos estos en conjunto revelan que los continentes de Asia y Oceanía son un espacio clave para entender los desafíos y oportunidades del mundo actual. Se escucha gacho, pero son como que el conejillo de Indias. Todos los eventos gachos están pasando ahí, entonces son como que un punto a tener en cuenta. Y con eso terminaríamos ya nuestra exposición de nuestro PIA del equipo